Ya está en el estudio de Foro Global María Pía Taracena. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestra y doctora en Historia por la misma institución. Actualmente se desempeña como académica en el Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. También ha sido profesora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. María Pía, bienvenida a Foro Global. Es un gusto tenerte aquí. Igualmente, gracias por la invitación. Mi colega en la Ibera damos la misma clase y compartimos Claro que alumnos. sí. Oye, ¿por qué no hablamos de política exterior? Empezábamos este programa con estas notas sobre cómo está cambiando muy rápidamente la política exterior en estos últimos meses que le quedan a Barack Obama. Con respecto a Cuba, que ya vimos una normalización de la relación, y ahora con respecto a Nicaragua con este endurecimiento. ¿Qué se puede esperar? Vamos a asumir que va a ganar Hillary Clinton la elección, digamos, Claro. a menos de que pasara una cosa extraordinaria, que las encuestas estuvieran mal y demás, ella no sería presidenta, ¿no? Ella ya fue secretaria de Estado, ya nos dio una especie de adelanto de más o menos cómo sería su política exterior. ¿Cómo sería su política exterior hacia América Latina? Yo creo que habría una continuidad con lo que ella hizo como secretaria de Estado. Es lo que, bueno, se espera. Y entonces en ese sentido tenemos que entender que Hillary Clinton fue un poco amiga de Latinoamérica. Yo creo que de todas maneras en la agenda general de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, América Latina es una región semiolvidada, salvo si hay algún conflicto grave, por ejemplo una situación en Venezuela, entonces hay una alerta, pero en realidad el foco de la política exterior de Estados Unidos en general está por otro lado, ¿no? Entonces yo sí creo que los latinoamericanos tenemos que poner más una presión para que en la agenda norteamericana se retome la situación de América Latina, sobre todo en ciertos temas y en ciertos países, y tratar de obligar otra vez a que nos volteen a ver, pero en los temas positivos, en los acercamientos positivos. Hillary Clinton, como secretaria de Estado, sí vino a la región, pero no enfatizó mucha acción ahí. Por ejemplo, si lees su libro Hard Choices, ahí uno se puede dar cuenta que la región aparece muy poco. México tiene media página en el libro, entonces eso también te indica de que las presiones en otros ámbitos internacionales hacen que la región no esté en las prioridades. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto. Y por lo mismo digo, tal vez haya una continuidad en ese punto de no estar muy cerca de América Latina. Claro, hoy es uno de los temas principales de la relación entre América Latina y Estados Unidos, es el libre comercio y la integración hemisférica, ¿no? Un sueño de integración que venía, digamos, desde la época de papá Bush y después con George W. Bush, con esto de hacer una especie de TLC de todo el continente americano, que por cierto salió en un cable de Wikileaks que Hillary en un discurso dijo que ella soñaba con un continente sin fronteras, ¿no? Que yo creo que es cierto, porque si uno revisa su trayectoria, en efecto ha estado así, solo que ahorita no es el momento para hablar de eso. ¿Esperaríamos que empujen de nueva cuenta algo así? Porque dado que el TPP está medio atorado ahorita en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Sí, el dilema es esperar a ver qué pasa con el TPP. Ahí ahorita estamos en el momento de 2 años de ratificación o de aprobación en los países signantes. Y yo creo que eso obviamente impulsaría muchísimo la agenda comercial en la región, sobre todo obviamente en el caso del TPP de los países que están en el Pacífico, ¿no? Se habla mucho que, por ejemplo, para el caso de México, el Telecan va a armarse nuevamente o a revisarse en términos de lo que suceda con el TPP. En términos de Estados Unidos con otros países para impulsar el libre comercio, creo que tienen varias agendas pendientes, no tienen acuerdos con toda la región. Y bueno, utilizando un poco la idea que tenía W. Bush antes del 11 de septiembre de hacer, como bien dices, América una región de libre comercio, creo que bueno, ahí está un reto interesante. Hillary Clinton, por razones electorales, tú lo sabes muy bien, ha cambiado un poco esta visión frente al libre comercio. El contexto se antoja difícil para poder vender esta idea en términos de sí, vamos por una región de libre comercio cuando hay voces muy fuertes antiglobalizadoras, y creo que ese es el reto, ¿no? Creo que nos enfrentamos a un contexto difícil en el mundo en tanto que surgen muy fuertemente los líderes populistas. El populismo está creciendo, y uno de los argumentos del populismo más fuerte es la antiglobalización, sea esta cierta o no. Entonces ahí yo sí considero que retomar o vender la idea de una región de libre comercio desde el inicio no va a ser propio de la agenda de Hillary. Quizá con el tiempo y si se calman un poco las voces y ver qué pasa con el Brexit y qué pasa con el TPP, como decía, en términos de su ratificación en los países interesados, pues entonces tal vez sí se lance a retomar esta idea de libre comercio. Claro. Pero
se antoja difícil, la verdad. A ver si también renueva ella su idea sobre la guerra contra las drogas, ¿no? Porque en el libro de Hard Choices que mencionabas, pues en un parrafito alaba los esfuerzos del entonces presidente Felipe Calderón, pero pues hemos visto que esta estrategia, por lo menos en México, no está funcionando. Y a la vuelta está la legalización de la marihuana en California y en otros 5 estados más, ¿no? ¿Cómo esperarías, porque nos quedan pocos minutos, quisiera preguntarte sobre el caso de Roberta Jacobson, la embajadora de Estados Unidos en México, que lleva pocos meses, pero pues prácticamente si gana Hillary Clinton, ¿tú crees que se quedaría ella como representante? A mí me gustaría que se quedara porque creo que es una persona que entiende la región. Cuando revisamos sus acciones en México, es una persona que se ha integrado, yo creo que bastante bien a la sociedad mexicana. Está haciendo muchas visitas por temas de educación en varios estados, se le ve contenta y creo que finalmente se le debe dar más tiempo para demostrar que puede ser una gran embajadora para México. Entonces yo creo que sí la podrían ratificar. Es una persona positiva que acercaría mucho la relación, ¿no? Además que es mujer y yo creo que eso también es importante en términos del género, que yo creo que Hillary Clinton va a impulsar mucho la presencia de mujeres en este tipo de foros o de ambientes o de partes de la toma de decisión de Estados Unidos, como lo es también un embajador, y entonces a mí me gustaría que se quedara. Más de saber si se quedará, me gustaría. No, sí, además ha estado muy presente en la vida pública, hasta salió a marchar en defensa del matrimonio igualitario en la Avenida de Reforma, ¿no? Se nos acaba el tiempo, una muy rápida pregunta, el futuro del Telcán. Nos quedan prácticamente 30 segundos, que yo sé que es muy superficial hacerlo, pero en 30 segundos el futuro de Telcán, una integración económica entre Canadá con Trudeau, Hillary Clinton y lo que le queda al presidente Peña Nieto. Creo que en ese sentido el Telecán tiene muchísimo mejor chance de salir adelante que con Harper en Canadá y bueno, ahí está pendiente la renegociación. Estamos esperando a ver cómo se renegocia un Telecán Plus y depende mucho de lo que pase con el TPP también. Pero claro, es buen momento para hablar de eso. Pues te agradezco mucho, Pía, por haberme acompañado esta noche. Te tendré por acá próximamente para hablar de los resultados de la elección. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias. Sobre todo, gracias a ti por habernos acompañado esta noche. Antes de irnos, te presentamos las plataformas de Hillary Clinton y de Donald Trump rumbo a la elección del 8 de noviembre. Esta noche, sobre el tema del aborto. Soy Genaro Lozano y te invito a seguir ahora con Hora 21 y Julio Patán y nos vemos por aquí mañana a las 8:30 de la noche.